No es la primera vez que Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos trae a este espacio también el producto de sus investigaciones. Verónica, primero que nada, muchísimas gracias por nuevamente establecer comunicación con nosotros. Verónica, tú has presentado a través de Mexicanos contra la Corrupción la investigación sobre los secretos en Houston de la hija del secretario de Andrés Manuel López Obrador, y ya hubo respuesta incluso del presidente. Primero que nada, poner el antecedente a la audiencia. ¿Cuál es el contenido de tu investigación, Verónica? Sí, ¿qué tal, Soledad? Buenas tardes, muchas Buenas gracias tardes. por el espacio. Pues les cuento un poco de la investigación que publicamos hoy en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gira en torno a Carmelina Esquer, quien es, bueno, ella es la directora general de Pemex Procurement International. Esta es la filial de Pemex en el extranjero, con sede en Houston, Texas, para compras en el extranjero, precisamente. Es el área de Pemex que negocia con multinacionales para compra de equipo, adquisición de servicios, etcétera, y maneja obviamente contratos multimillonarios. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos dimos a la tarea de presentar una serie de solicitudes de información para pedir, en primer lugar, la nómina de esa área que es conocida como PPI, por sus iniciales en inglés, para saber cuál es la plantilla de trabajadores que laboran ahí, bajo qué esquema, bajo qué condiciones y obviamente cuáles son sus salarios, incluido desde luego el de su directora, y pedimos también por ahí todos los contratos que han sido asignados por esta filial de Pemex en Estados Unidos en lo que va de la actual administración, es decir, desde diciembre del 2018. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, nos negaron la información, rechazan entregarla con el argumento de que, bueno, es una filial de Pemex, no está obligada a cumplir con las obligaciones de transparencia, está constituida en Estados Unidos, etcétera. A la par de que solicitamos esta información, llevamos también a cabo una investigación sobre la directora de esta Pemex Internacional. Se trata de Carmelina Esquer. ¿Quién es ella? Ella es hija del secretario particular de AMLO. De toda la vida, ¿no? Bueno, sí, de muchos años para acá, el secretario particular. De aquí de Obregón, exacto. Precisamente. Sí, es correcto. Es el secretario particular de AMLO actualmente y ha sido durante mucho tiempo, como señalas, su operador financiero. Estamos hablando de Alejandro Esquer. Fue también el operador financiero en sus campañas electorales, en Morena, etcétera. Y como podrán recordar, es también partícipe y quien encabeza el llamado Operativo Carrusel, donde por ahí vimos a personajes de Morena haciendo depósitos hormigas en sucursales bancarias que supuestamente van a usar para el fideicomiso que crearon para los damnificados del sismo. Él es Alejandro Esquer, es una figura muy cercana al presidente y bueno, desde mediados del 2019, su hija, Carmelina Esquer Camacho, fue puesta al frente de Pemex Internacional, de esta filial de Pemex en el extranjero, como directora general, donde incluso se maneja, contactamos por ahí algunas personas que han trabajado en esta área, señalan que el sueldo de Carmelina Esquer es de alrededor de 300,000 pesos y en su propia declaración patrimonial del año pasado, que es la última que está en la plataforma de Declaranet, no hay otra versión más actualizada, ella señalaba que ganaba un ingreso mensual en Houston de $13,500, que es alrededor de 270,000 pesos. Estos montos pues son el doble de lo que gana el presidente. Y bueno, cuando se supone que nadie en este país gana más que el presidente en la estructura gubernamental.
Exacto, cuando él mismo ha estado impulsando estas reformas para establecer justamente eso, que nadie gane más que el presidente. Estamos hablando de esta funcionaria de Pemex Internacional, que aunque es una filial de Pemex en el extranjero, pues maneja y opera recursos públicos y los contratos que asigna son con recursos públicos de todos los mexicanos. Entonces, pues ahí hay una contradicción en primer lugar, porque está ganando más del doble que el presidente. Y bueno, el tema en medio de toda esta opacidad con la que opera esta área de Pemex, pues tan importante, porque incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, el propio presidente, ha señalado que desde su oficina se negocian las compras de gasolina, exportaciones de petróleo de Pemex. En medio de todo esto, la hija del secretario particular de AMLO, que encabeza esta área, adquirió una casa valuada en $400,000. Esto es el equivalente a poco más de 8 millones de pesos. Esto obviamente en Houston, que es donde está la sede de oficinas de Pemex Internacional. Y bueno, pues cabe señalar también que es una casa que está, le queda, está cerca, digamos, de la residencia donde vive también el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, y a raíz también de que cambió ella su domicilio, hicieron un cambio de las oficinas de Pemex Internacional a un inmueble de oficinas que pues le queda más cerca, digamos, ahora de su nueva residencia. Ajá. Bueno, les gusta Houston y comparten el gusto también por el rumbo. Ya hubo respuesta, Verónica, de parte del presidente hacia la investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Sí, así es. El día de hoy, en su tradicional conferencia mañanera, tengo entendido que desde Sonora, habló de este tema y se refirió, pues minimizándolo de alguna manera. Dijo que era un departamento o una casita modesta. Cuando no entendemos a qué se refiere con ese adjetivo cuando estamos hablando de una residencia valuada en más de $400,000 en una zona pues exclusiva, en un fraccionamiento de nueva creación en Houston. Pues ya quisiéramos vivir en esa modestia, ¿no, Verónica, tú y yo? Así es. Sí. Oye, ¿dónde puede seguir la gente la investigación que has publicado, Verónica? Pues pueden encontrarla en nuestras redes sociales y por supuesto en el sitio de internet contralacorrupción.mx, tanto esta investigación como otras que hemos publicado a lo largo de los últimos años. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu disposición para con este espacio y felicidades por tu trabajo periodístico, Verónica. Al contrario, Soledad, gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto, gracias. Es Verónica Ayala, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué dijo el presidente esta mañana? Estoy muy contento porque la gente está muy avispada, ya no se dejan engañar, menciona. Acusa que todos los días recibe ataques y ataques. Nada de que ataques, ahí está, bien clarita la investigación. Que esa forma modesta de vivir, pues le gusta la 4T. ¿Dónde está la austeridad? Pues, ¿dónde está la austeridad? Se engañan con sus propias mentiras, caen en sus propios enredos. Vamos a la pausa, volvemos.